Más adelante en KTVB en español, el dueño de un restaurante de Boise se declara culpable después de ser acusado de conducta lasciva con un menor. Te contamos más enseguida. Y está circulando una estafa local sobre la falta de servicio de jurado. Le damos esos detalles más adelante. Y es probable que la última oleada de calor del año sea el sábado antes que regresen las temperaturas más frescas y estacionales para comenzar el mes de octubre. Esos detalles en camino. Gracias por acompañarnos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esto. El dueño de un restaurante de Boise se declara culpable de conducta lasciva con un menor como parte de un acuerdo con los fiscales. Y José Fabricio Sánchez Vázquez es el dueño de La Garnacha que apapacha y fue arrestado en abril. Los documentos tribunales dicen que cometió esos delitos entre agosto y diciembre de 2023. La persecución dice que la víctima es menor de edad y quedó embarazada. La víctima trabajó para Vázquez en su restaurante y el fiscal dice que Vázquez admitió tener relaciones sexuales con la víctima en varios lugares, incluyendo en el trabajo. La sentencia de Vázquez está programada para el 26 de noviembre en el condado de Canyon. El equipo de búsqueda y rescate del condado de Twin Falls encontró a un hombre que desapareció después de que los funcionarios encontraron su camión, una camioneta dentro del canal. La oficina de sheriff del condado de Twin Falls confirmó que encontraron a Marvin Orellana Orozco, de 22 años. Él desapareció el viernes por la noche. El lunes recuperaron una camioneta blanca en un canal en Twin Falls, pero no estaba dentro de esa camioneta. Su familia dice que tenían más de 100 miembros de la comunidad ayudándolos a intentar encontrar a Marvin. Su familia dice que empezaron a buscarlo después de someter el reporte a la policía. A él le pasó eso desde el sábado. Alguien reportó el accidente. El policía no hizo nada, vino y pasó y no revisó nada, no hizo nada. Mi hijo, ahí estaba su camioneta. Los del condado no hicieron nada, los policías hasta el lunes lo empezaron a buscar y fue que encontraron su camioneta. Fue encontrado de 5 a 6 millas de donde se encontró su camioneta y la familia está recaudando dinero para ayudar con los gastos de funeral. Tendremos esa información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y Brian Kohberger, el hombre acusado de matar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022, apareció ayer en el tribunal por primera vez en el condado de Ada. Los abogados le dijeron que al juez Hippler esperan que la parte de evidencia del juicio pueda durar 10 semanas. El juicio está programado actualmente para comenzar en junio, pero como durará hasta el verano, el juez Stephen Hippler propuso mover el caso hasta mayo a septiembre porque fuera más fácil para los jurados. La defensa fue a una audiencia privada con el juez después de la conferencia del Estado para fijar una fecha. Todavía estamos esperando una decisión oficial y Kohberger entró ayer esposado y con traje después de que el juez Hippler consideró su moción de usar ropa de calle en esta audiencia. Hippler dijo que decidirá antes de la próxima audiencia si Kohberger puede usar traje en el futuro. Ningún oficial les va a pedir ningún tipo de dinero por teléfono. Los funcionarios y agentes de policía de Idaho están advirtiendo a la gente que tengan cuidado con estafadores que están llamando a la gente haciéndole pasar por los oficiales de corte y demandando pagos por no presentarse a un jurado. Los estafadores están hablando a gente y se identifican como agentes legítimos de la Agencia del Valle de Tesoro. Recientemente hemos recibido muchas llamadas y casos relacionados con estafas de servicio de jurado, donde los estafadores se pasan por agentes de la ley o oficiales y tratan de obtener información personal, tratan de obtener dinero en diferentes métodos, como en dinero en efectivo, en dinero por tarjetas de regalo o tarjetas prepagadas, o también por dinero digital, más conocido como dinero cripto. Es importante tomar precauciones si recibe una llamada de un estafador sobre la falta de servicio del jurado.
Cuando alguien recibe una llamada, lo principal que le recomendamos a las personas es de que cuelguen el teléfono. La otra es si alguien es una víctima de la estafa, que llamen a la emergencia de despacho y se ponen en contacto con un oficial para que hablen de la situación. Y para más información sobre la estafa y consejos para evitar esta estafa, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Un banco de alimentos del Valle del Tesoro acaba de mudarse a un nuevo espacio para ayudar a más personas que lo necesiten. Care House Partnerships ahora tiene una ubicación más grande en Nampa y ayudará a los cientos de personas que esperan esa comida. Y esto fue posible con ayuda financiera de la comunidad. Ellos dicen que como 40 a 50 nuevas familias llegan a su banco de alimentos cada semana. El banco de alimentos está abierto por las tardes, el martes, jueves y también el sábado. Siempre necesitan más donaciones, comida y también dinero. Y si estás buscando algo que hacer este fin de semana, el mercado de pulga de Boise está de vuelta este domingo. Estará ubicado en el estadio este del estacionamiento de Boise State. La entrada es gratis, pero el estacionamiento es $5. Habrá antigüedades, comida, ropa y mucho más. Empieza a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y Héctor, ha estado calmado el clima, ya empezamos el otoño, pero se ha sentido un poquito como el verano recientemente. Sí, vamos a tener unos días que se va a sentir como el verano y como que esas temperaturas regresan antes de que regresen esas temperaturas más otoñales que vamos a ver para empezar la semana que viene. Aquí estamos viendo ese cronograma que vamos a ver del tiempo empezando del viernes hasta el lunes. Estamos viendo que esas temperaturas empiezan a subir el viernes. Continúa ese calor a finales de septiembre para mañana antes de que venga una frente fría seca que va a traer condiciones ventosas y condiciones más frescas, y también veremos que esas temperaturas van a empezar a bajar mientras lleguemos hasta el lunes y el martes. Pero aquí estamos viendo lo que vamos a esperar para mañana, el sábado. Vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subir para mediodía. Se sabe que muchos eventos van a pasar, especialmente con el partido de Boise State que va a ser contra Washington State, y vamos a ver varias actividades hasta probablemente las 5 o 7 de la tarde, donde se van a ver esas temperaturas en los bajos 90s, y mientras lleguemos más cerca a esas temperaturas a las 8 para empezar ese partido, vamos a ver que 82 va a ser esa temperatura con vientos un poco entre 5 a 10 millas por hora, que no va a ser mucho, y vamos a ver que al terminar el partido por la noche vamos a ver que baja otros 10 grados y vamos a ver 72 al final de ese partido. Para hoy y para el sábado vamos a ver que esta alta presión empieza a seguir trayéndonos esas temperaturas más calientes. Después vamos a ver otro cambio y regresar a temperaturas más estacionales para el sábado, el domingo que diga, y ese domingo vamos a ver temperaturas más frescas y condiciones más ventosas que vamos a ver con esa frente fría que va a empezar a pasar. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido que vamos a ver para Twin Falls y los lugares cerca del Valle Mágico. Vamos a ver que esas temperaturas en los 90s para el sábado, y antes de eso vamos a ver que esas temperaturas regresan a temperaturas más estacionales para Twin Falls y lugares cerca de esa área. Después de eso vamos a ver lo mismo que vamos a ver para el fin de semana para aquí en lugares del Valle de Tesoro, y se continúan esas temperaturas más estacionales para empezar octubre, ya para el martes, siguiendo hasta el jueves. Y es uno de los partidos más esperados en césped azul del año. El invito Washington State y el número 25 en el país. Boise State estará en el estadio Albertson frente a una multitud este sábado. Sí, Brenda, y es un partido, se presentan dos de las ofensas más productivas de la nación, liderados por los candidatos de Heisman, corredor Ashton Jeanty para Boise State, y el marcial de Washington, Joe Mateer. El dúo ha registrado más de 2,100 yardas y marcado 21 touchdowns combinados para este otoño, y el enfrentamiento masivo no de conferencia marca el primer encuentro entre los programas desde septiembre de 2027. Los Cougars lideran la serie entre los dos equipos con los Broncos 5-1, y la única ganancia que recibió Boise State llegó en casa en el 2016. Así que el estadio de Albertson en Boise será el lugar para estar este sábado, y tenemos una guía para el día de juego
el cual incluye una lista de actividades que se esperan ocurrir antes del juego, que comienzan a mediodía cuando se abran los estacionamientos. Habrá oportunidad de ver a los jugadores antes del partido a las 5:15 y luego, por supuesto, un partido tarde que comienza a las 8 de la noche. En caso que se pierda esta información, también tendremos eso en nuestro sitio web ktbb.com/español. Y de nuevo, este juego está agotado, no hay boletos para comprar, así que si no los tiene, puede verlo en el canal FS1 o escucharlos en la aplicación Bronco Sport. También puede vernos en nuestro programa en previo al juego a las 6 de la tarde esta noche el viernes en KTVB y a las 7 p.m. el sábado por la noche en línea. Sí, va a estar bien divertido, Héctor. Y bueno, más noticias aquí de deportes emocionantes, diré, ¿verdad? El equipo deportivo de Idaho Vandals está colaborando con Radio Rancho para transmitir 3 partidos de fútbol de Vandals en español en la radio La Poderosa. Esto comenzará el 5 de octubre con el partido en casa contra Northern Arizona, también el 19 de octubre contra Cal Poly y el tercer partido será el 26 de octubre contra Eastern Washington. Y puedes encontrar los horarios en nuestro sitio web ktbb.com/español, pero de verdad estoy tan más emocionada porque esta es mi escuela y siempre, como siempre decimos, vamos Vandals. Pero es algo que es muy interesante porque no hay muchos equipos en el fútbol americano de la universidad que tienen esas oportunidades de tener estos partidos en español. Eso es algo que es importante y es algo que es muy bueno para la gente que les gusta ver los Vandals jugar y también para la gente que son fanáticos de fútbol. Sí, mucha de nuestra comunidad ahorita, latina y hispana, tienen sus hijos en la escuela de la Universidad de Idaho. Esto también va a ser emocionante que ya puedes compartir esto con tu familia también. Sí, van a poder escucharlo en la radio, emocionarse para ver los partidos, escuchar lo que se va a ver y tener, tener eso en español. Eso será bueno. Sí. Bueno, puedes encontrar toda esta información otra vez en nuestro sitio web ktbb.com/español.